¿Qué futuro hay? ¿Qué futuro ves internacionalmente para Siria? Desgarrador. Creo que el futuro a corto plazo es desgarrador porque mantiene el control Rusia sobre el dictador Bashar al-Assad. La guerra civil es, en cualquier país, ¿no?, donde haya guerra civil es irracional, no debería de ser. Ha ido controlando Bashar al-Assad paulatinamente junto con Rusia este conflicto paulatinamente al paso de los años, pero está enquistado. Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero. Con nosotros están, como siempre, Francisco Javier Monroy, Daniel Portillo Trevizo y Patricio Lins. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Saludos, bienvenidos. Yo preocupado viendo tan triste aquí al padre Patricio Lins, y les voy a contar por qué. El padre Patricio Lins tenía organizado un viaje a Tierra Santa y está pensando si ir o no ir por la situación que hay de conflicto allá en Tierra Santa. Para esto, pues tenemos con nosotros, nos va a explicar si se puede ir o no ir, Fausto Pretelín Muñoz de Cote, que está aquí con nosotros y pues ya ha pasado varias veces por este programa. Bienvenido, Fausto. Es un gusto saludarle, monseñor, y un gusto para todos. Ya saben que Fausto pues, ha sido profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y que ha publicado el libro Referéndum Twitter y pues ha sido editor y colaborador en varios periódicos de México y de Estados Unidos. Actualmente es editor y columnista en el diario El Economista. Espero que pues ahí lo lean, lo compren en edición impresa, los que están por México. Cuando va por México Daniel Portillo pues es uno de los lectores. Y bueno, pues hay una situación, como decíamos, de conflicto bélico otra vez en Israel, Tierra Santa, y pues es Israel-Palestina. No solamente está el padre Patricio dudando si va o no va a Tierra Santa, sino mucha gente que nos ve y que a lo mejor incluso ha contratado pues el viaje. ¿Cómo ves esta situación, Fausto? Bueno, alarmante. Lo que ha pasado en el 2023 ha superado por mucho lo que se pensaba en el 2022. Continúan los territorios ocupados por parte de Israel en Cisjordania. Eso es lo que preocupa, a mi parecer, en demasía. Y ha habido en las últimas horas un acercamiento en Jordania entre las dos partes, en donde se avisora quizás durante el próximo semestre cierta tranquilidad, y eso lo pongo entre comillas, pero bueno, el problema viene desde hace 55 años. El problema viene por la poca cohabitación que ha tolerado Israel en la parte de Jerusalén oriental, por ejemplo, que también la tiene tomada desde hace 55 años, la región de Cisjordania, Gaza. Entonces, es un conflicto ya cronificado, es un conflicto que lleva décadas, en momentos en donde ha habido estadistas, políticos, diplomáticos que han reflexionado un poco sobre las siguientes generaciones en esa región, han tratado de lograr algunos acuerdos, y ha habido otras ocasiones en donde se ha disparado la radicalidad y los acuerdos han volado en realidad. Entonces, también hay que decir que la ONU, Naciones Unidas, ha condenado mucho este tipo de asentamientos irregulares en Palestina, pero pues son llamados simplemente políticos que no han tenido o no han permeado, no han tenido un resultado positivo en donde Israel diga pues ya no podemos avanzar o ya no tendríamos que avanzar. Saludos, Fausto, muchas gracias por estar entre nosotros. Como sabes, por el bienestar del padre Patricio hemos tenido que hacer un programa solamente para su viaje. Yo quisiera preguntarte concretamente
de todos los conflictos bélicos que están sucediendo en este momento en el mundo, ¿qué es lo específico concretamente en este conflicto? ¿Qué pudiéramos entender que es el núcleo y por qué cuesta tanto detener un conflicto de este nivel? Bueno, el origen del conflicto es de cómo Estados Unidos y Reino Unido, digamos, imponen, ahora sí que con regla, escuadra y esdrújula, cuál es el territorio que debe de tener el pueblo israelí, y a costa de que parte del mundo árabe, parte de los palestinos se quedan en ascuas diciendo, bueno, ¿y nosotros con qué nos quedamos? ¿No? Es decir, parte de su territorio histórico. Ese ha sido un conflicto muy importante, pero también por parte de Palestina, algunos gobiernos han sido influidos, hay que decirlo, por algunos grupos terroristas inclusive, ¿no? Entonces, aquí también la otra parte ha metido o ha sesgado un poco la búsqueda de una solución, ¿no? Las divisiones internas dentro de Palestina no han generado bienestar. Creo que en Ramallah, ¿no?, la autoridad palestina, o dirigida por Fatah, o en Hamas en Gaza, por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos, da como resultado que no tienen visiones nacionales, sino regionales, ambos grupos. Entonces, para los propios palestinos resulta poco eficiente que dentro de su región haya grupos que en lugar de estar sumando, estén restando, porque buscan su propia sobrevivencia política, y eso da como resultante que en términos nacionales no hay cohesión, no haya cohesión. Esto quizás es una buena noticia para Israel y para Estados Unidos, es decir, ven que los palestinos estén desunidos en su propia región, eso les facilita el hecho de generar incertidumbre. Fausto, yo pensaba algo muy sencillo, ¿no? Que parte del conflicto estamos hablando de dos pueblos que están reclamando una misma tierra, ¿no? Y que, bueno, como bien sabemos, es un tema complejo, histórico, tiene muchas aristas. En cuanto a las búsquedas de soluciones, también uno va escuchando mucho esta expresión, ¿no? Que hay una posibilidad de solución y se habla de los dos estados. ¿Nos podrías explicar un poco qué significa esa propuesta de solución o cuál consideras que sería una solución, ¿no?, a este tema tan complejo? Bueno, así es, Patricio. Yo creo que la primera propuesta es el cese al fuego por ambas partes, ¿no? Creo que esa sería la primera condición para un plan de paz. El segundo elemento tiene que ver con aspectos territoriales, ¿no? Es decir, históricamente hay espacios que Israel no ha permitido que los palestinos estén de alguna manera gozándolos, así como fue la división hace 60 años, hace 55 años. Vemos a lo largo de estas décadas que Palestina ha ido perdiendo territorio. La Guerra de los 6 días, en la década de los 60 también, en Egipto, generó mucha inestabilidad en la región y le dio facilidad a Israel, evidentemente, para tener más territorios y avanzar, ¿no?, en territorios, los llamados territorios ocupados, que son pues parte de la colonización. Y muchos de esos territorios son sagrados, ¿no?, para muchas religiones. Y eso es también lo que involucra a las propias religiones. Cómo solucionar un conflicto entre sociedades que tienen varias religiones, porque ya, a diferencia de Rusia y Ucrania, creo yo, ya tienen un componente santo, un componente religioso, que complica aún más la de por sí división entre Israel y Palestina, ¿no? Es un grado mayor, porque ya es un elemento religioso, y creo que esto lo sabemos muy bien. Implica aspectos que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la diplomacia y no tienen nada que ver con la política, sino tiene que ver más con la religión. ¿Qué tal, Fausto? Bienvenido de nuevo aquí al programa. Yo siempre he tenido una duda, cambiando de tema. ¿Por qué Estados Unidos ha apoyado siempre todo este tema de Israel, formando como un bloque, digamos, ¿no? Por el otro lado sería un bloque árabe. Digamos que a lo mejor esos son los dos grandes fantasmas que están de fondo en este tema, ¿no? Es una buena observación.
Yo creo que por su carácter fundacional de Israel, creo que Estados Unidos y Reino Unido se involucraron mucho en diseñarle un país, ¿no?, al pueblo judío. Algo que no todas las etnias tienen esa fortuna. Vemos, por ejemplo, a los kurdos, que es un pueblo que no tiene territorio. Lo pelean de manera angustiosa tanto en Turquía como en Irak y no logran tener un territorio. El pueblo judío sí lo logró, y creo que esa es la apuesta que desde el inicio Israel y Reino Unido le han hecho a Israel. Y ahora, bueno, viene este conflicto. Irán es un país que mantiene en vilo a Israel. Todos los días lo amenaza de muerte o de desaparecer del mapa. Y eso es un acuerdo o un elemento geopolítico también importante en la región. Fausto, nos queda poco tiempo y sí me gustaría terminar con lo siguiente en este primer bloque, ¿no? Siria, un país castigadísimo, muy también a la mano de todo este conflicto que nos señalaba Javier Monroy, en donde Estados Unidos como que está presente y no está presente, y donde el área musulmana, el área también de los Emiratos Árabes, todos estos países también están presentes. ¿Qué futuro hay? ¿Qué futuro ves internacionalmente para Siria? Desgarrador. Creo que el futuro a corto plazo es desgarrador porque mantiene el control Rusia sobre el dictador Bashar al-Assad. La guerra civil es, en cualquier país, ¿no?, donde haya guerra civil, es irracional, no debería de ser. Ha ido controlando Bashar al-Assad paulatinamente junto con Rusia este conflicto paulatinamente al paso de los años, pero está enquistado. Y cuando he mencionado que la mitad de la población está o desplazada o ha migrado del país, ha salido del país, habla de la magnitud de la tragedia en esa región. Es una situación, vamos, que no tendría que estar sucediendo, pero se está cronificando, al igual que el tema de Israel y Palestina. En este caso, a diferencia de Israel y Palestina, es una guerra civil interna y es controlada por un dictador, apoyado por el presidente ruso, pero a corto plazo, pues desgarrador. La indiferencia de Occidente, especialmente también de Estados Unidos, en fin, es increíble. Tenemos que irnos a un descanso, porque luego después vamos a hablar también de la situación que nos concierne en Latinoamérica. Estamos con Fausto Pretelín, esto es Iglesia Online, enseguida volvemos. Aquí estamos nuevamente, esto es Iglesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con nosotros está Patricio Lins, Daniel Portillo y también Francisco Javier Monroy, ellos sacerdotes, están en diversos lugares y por supuesto estamos hablando de las situaciones internacionales. Está con nosotros Fausto Pretelín, gracias por estar ahí con nosotros en este programa. Hemos hablado del conflicto que hay especialmente en Tierra Santa. No sabremos si a futuro va a poder ir el padre Patricio Lins, probablemente le acompañe Daniel Portillo para que esté más seguro, pero bueno, yendo de Tierra Santa, venimos aquí a América Latina, donde pues hay diversos conflictos. Quisiera recordar a Monseñor Rolando Álvarez, que él pues está en la cárcel, está en Nicaragua, condenado injustamente, pero él se ha querido quedar. La situación de Nicaragua, en donde nadie interviene, todos somos testigos. ¿Y cómo definirías esta situación, Fausto? Bueno, Monseñor, creo que es una descomposición de la propia dictadura. Si la dictadura misma es la descomposición de un sistema democrático frágil que quizás existió en Nicaragua, en la actualidad vemos ya una descomposición de la propia dictadura, que eso es algo que llama mucho la atención. Creo que las últimas decisiones que ha tomado Daniel Ortega son lamentables a la hora de desterrar a más de 222 personas, que de alguna manera trata de lavarse las manos diciendo, bueno, que sean libres, pero no en nuestro país, no en Nicaragua. Se quita un poco la presión de Estados Unidos, que seguramente negoció con Estados Unidos este destierro
de las 222 personas, porque salieron hacia allá, salieron hacia Washington. Y bueno, pues la idea de irse en contra de la Iglesia Católica por parte de Daniel Ortega es un poco lo mismo que cuando llegó al poder, ¿no? Es decir, era su enemiga, la Iglesia Católica, con esta idea revolucionaria, con esta idea que tenía Daniel Ortega. Posteriormente, las condiciones políticas le obligaron, hay que decirlo, en reconciliarse y acercarse con la Iglesia Católica. Lo hizo de manera interesada, en términos electorales, en términos políticos, y posteriormente hemos visto en esta descomposición pues una el franco rostro, ¿no?, de la dictadura, en donde nuevamente toma estas decisiones en contra de la Iglesia, que ha jugado un papel importante, que decir, la Iglesia Católica, a favor de la paz, a favor de la sociedad nicaragüense, en contra de la sangre, en contra de la muerte, en contra de la represión. Lo que ocurrió en la última parte de la década pasada, 2019, 2017, 2018, 2019, particularmente jugó un papel importante la Iglesia Católica en defensa de estos manifestantes que salían a las calles y se metían a la iglesia pues a resguardarse, a protegerse de la policía matona del régimen de Daniel Ortega. Y Daniel Ortega, bueno, ha tomado precisamente una respuesta muy violenta en contra de la propia iglesia, llevando a sacerdotes a la cárcel. Y lo que hemos visto en los últimos días también pues es repugnante. No hay adjetivos, monseñor, para poder explicarlos, ¿no? Porque ya no alcanzan las palabras, ¿no? Es decir, ya es un régimen matón, es un régimen irracional y un régimen que va en contra de la Iglesia Católica. Quería comentar cómo la experiencia de Nicaragua podría generar un adelanto de alguna otra película en algunos otros países latinoamericanos. Cómo puede ser una anticipación de un conflicto que puede estar a la puerta ya de algunos otros países, y cuáles vendrían a ser como digámosle, como los indicadores de que algún país puede estarse dirigiendo siguiendo este mismo camino. Sí, mira, Daniel, yo creo que la OEA durante cierto tiempo quizás estuvo pendiente en lo que pasó en Nicaragua, pero veo que Luis Almagro no ha trabajado con la misma firmeza que lo hizo con el tema de Venezuela. La OEA condenó al régimen de Ortega. Recuerdo que en la Asamblea de Cancún, en México, cuando todavía estaba el gobierno de Peña Nieto, se trató de hacer algo con Venezuela. Fracasó por el apoyo de algunos países caribeños al régimen de Venezuela. Pero en el caso de Nicaragua, primero sí fue condescendiente la OEA. No fue tan dura como lo fue con Venezuela. Y ahora, bueno, ahora es un problema que ya fuera de la OEA, Nicaragua, o esté o no esté en la OEA, eso no le interesa ya a Daniel Ortega. Es un organismo que está rebasado por la realidad, es un organismo que simplemente pues ahora está cruzado de brazos porque no puede hacer nada. Y el efecto contagio, lo que mencionas podría ocurrir. Veo que hay algunos países en América Latina que han reaccionado con firmeza en contra de este régimen. Por ejemplo, Chile. El presidente Boric ha sido crítico al régimen de Daniel Ortega. En algún momento Argentina lo fue, hace 1 año, 2 años, después de las manifestaciones violentas allá en Nicaragua, pero volvemos a lo mismo, es decir, hay cierta comodidad o cierta indolencia en América Latina sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sí se han acercado para ofrecerles nacionalidad a algunos de los nicaragüenses que salieron recientemente del país, fueron desterrados. Tenemos países como México, que está muy equidistante, no condena al régimen de Ortega, sí medio le abre la puerta a los nicaragüenses, pero de manera genérica, así como se la abrimos a los sirios o se lo abrimos a los ucranianos, es decir, no con claridad, ¿no? El enfoque de México está más dirigido hacia Estados Unidos que hacia Centroamérica y Sudamérica. Volvemos a lo mismo, vivimos en una década, vivimos en un momento en donde no hay líderes políticos en la región,
y eso facilita que personajes pillos, dictadores como Maduro, Ortega o Díaz-Canel, pues estén campeando a sus anchas. Y esa es una muy mala noticia para la región, porque vemos con mucha envidia, al menos yo, que países como la Unión Europea permanecen cohesionados hacia lo que ocurre en Ucrania, y en México, en América Latina, pues no estamos cohesionados, estamos divididos, nos estamos dando la espalda. Hay países que ni se llaman, presidentes de Centroamérica, de Guatemala, con Honduras o El Salvador, que prácticamente campean a sus anchas. El Salvador es otro país en donde los derechos humanos también podrían estarse violentando a un precio muy elevado, a costa de la violación de los derechos humanos, pensando ellos en seguridad. Pienso en lo que hizo George W. Bush en 2001, la Carta Patriota, que también violó derechos humanos allá en Estados Unidos, donde generó mucho miedo. Es evidente, Fausto, que hay una gran crisis de derechos humanos, también una escalada en la violencia, en la represión, ¿no? Y es una democracia muy endeble que está en peligro. Me parece que esta decisión también de Ortega de expulsar a estos 222 personas, declararlos apátridas, creo que es una decisión muy extrema. ¿Qué considerás que viene tras esta, entre comillas, liberación, ¿no? y expulsión de los opositores? ¿Qué consideras que va a suceder? Bueno, no sé si tristemente o no, pero a veces creo que en este caso Estados Unidos tiene un rol importante de negociar. Para Nicaragua, Estados Unidos es el principal socio comercial. Es el principal enemigo, pero también es el principal socio comercial. Esta disyuntiva o estos componentes generan que parte de la solución posiblemente esté en Estados Unidos. Pero yo lo veo ya cada vez más difícil, yo lo veo más sumido, más lejos de la salida de este laberinto a Daniel Ortega y a su esposa, también hay que decirlo, la vicepresidenta Murillo, que también juega un papel importante. Internacionalmente prácticamente han quemado puentes, no mantienen vínculos, lo hemos visto recientemente en algunas votaciones en la ONU, con prácticamente América Latina. No sé, ¿qué piensas tú si en Latinoamérica podemos estar en una tendencia fuerte de polarización ideológica, ¿no? Como que se va marcando en un país, en otro, y vamos hacia ciertos extremismos que se van generalizando. No sé si tú nos puedes hacer un comentario al respecto, así en general en Latinoamérica, este polarizarse en las ideologías, que no sé si corresponde también a otra época que también se dio y no sé si estamos volviendo un poco a todo aquello. Sí, es una buena observación. Yo creo que quien está polarizando a las sociedades son los regímenes populistas. El populismo vive de la división o sobrevive de la división social. La retórica para dividir a la sociedad lo vemos en México con el presidente López Obrador, pero también hay populismo en varias regiones de América. Boric creo que en Chile tratará de contener estas divisiones internas en su país, no lo sé, creo que en popularidad no le ha ido nada bien. En Colombia con Petro, pues es un personaje también que ha condenado a la dictadura de Nicaragua, hay que decirlo, pero es un personaje también que quizás tenga un ánimo de revancha por el uribismo, por lo que dejó el uribismo en varios periodos de gobierno. Vamos a ver, empieza su gobierno. Bolivia vemos que es un régimen populista, heredado de un Evo Morales que sigue presente en la política boliviana, indudablemente, que vive de la división. En Ecuador vemos también cierta inestabilidad, porque Correa, pese a que vive en Bélgica, pues también tiene a los suyos dentro del país, en Ecuador, y siguen las divisiones populistas. Estamos hablando de los principales países o los países más grandes en América Latina. Vemos que en Argentina el kirchnerismo, bueno, ha prácticamente desmantelado la democracia en ese país. No quisiera compararla con otros países como Venezuela, Nicaragua. Es una democracia sí vigente, pero una crisis económica cronificada en el siglo XXI. Esperemos que reaccionen los argentinos pronto en esta posibilidad de votación en este año para de alguna manera definir el rumbo de ese país.
pero también ha sido tomado por el populismo, hay que decirlo. Brasil se recupera de un populismo de derecha como fue el de Bolsonaro, pero con un personaje que quizás tuvo buenas decisiones al inicio de este siglo, pero no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Vamos a ver, vamos a dar el beneficio, a ver qué decisiones toma el presidente Lula. A nivel internacional es más reconocido, evidentemente, que el propio Bolsonaro, y vamos a ver qué decisiones. Pero en sí, creo que el populismo divide. Muchísimas gracias, Fausto, por este programa y otro que también grabaste hace tiempo y que hemos compartido aquí a través de este canal. Gracias por estar con nosotros, Fausto. Al contrario, es un placer siempre platicar con ustedes, Monseñor. Siempre aprendo mucho y es un placer. Pues muchísimas gracias, Javier Monroy, Daniel Portillo, Patricio Lynch. Saludos, muchas gracias a ustedes. Gracias, Fausto. Saludos. Gracias, Fausto. Gracias y gracias a todos. Esto ha sido Eclesia Online, les habló Monseñor Francisco Javier Acero y bueno, pues nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.